que el gobierno, o mejor dicho, la sociedad argentina seguramente están en su peor momento, pero el gobierno sigue avanzando en la aplicación de medidas que son destructivas sistemáticamente y pues, sumamente perjudiciales para el conjunto de los argentinos. Estamos ahora en comunicación con Alejandro López Mieres, economista. ¿Cómo estás, Alejandro? Alberto, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo, ¿cómo andamos? Aquí andamos viendo, disfrutando de esta acelerada caída hacia la catástrofe y con determinaciones del gobierno que, bueno, que en definitiva solo apuntan a empeorar la situación de la economía y el futuro de los argentinos. Bueno, en realidad, si nosotros nos vamos algunos meses hacia atrás, inclusive antes de la asunción de este gobierno y antes de las elecciones, en realidad ya podíamos ir a hacer una especie de predicción de lo que iba a pasar, ¿no? Quizá ni el peor pesimista quizá podría llegar a haber imaginado la aceleración de los tiempos, ¿no? Pero a mí me parece que para poder entender lo que está ocurriendo en este momento, me parece que tenemos que hacer un trabajito de conceptualización, un poquito de cómo se llega a este punto, ¿no? Porque al asumir este gobierno, eh, basó todo el edificio conceptual en el cual construyó todas las medidas económicas en tres patas. Que conceptualmente lo podemos decir: motosierra, licuadora y anclaje cambiario como herramienta antiinflacionaria. Observa, respecto al tema de la motosierra, creo que no hace falta decir lo que ha sido el ajuste salvaje que nosotros estamos viendo en estos 6 meses, casi 7, o ya más de 7, de una forma espeluznante. Tanto es así que cuando uno analiza la dinámica del gasto, fíjate vos que más del 50% del ahorro de gasto recayó sobre jubilaciones y recayó sobre obra pública. Esto obviamente tiene un impacto recesivo y sobre la actividad en su conjunto realmente monstruosa. Ni hablar de los sueldos de empleados públicos, ni hablar de la cantidad de herramental estatal desarmado, ¿no? con todo esto. Después estuvo el concepto de la licuadora. Fíjate vos, el gobierno empieza con una devaluación del 118%, supuestamente con el objetivo de modificar precios relativos, pero en el contexto en el cual se aplicó esa devaluación fue a precios automáticamente. Fíjate que a los pocos meses se consume ese impacto de esa devaluación. Ahora, por otro lado, ese impacto inflacionario que generó esa devaluación empezó a generar una licuación muy grande de todos los depósitos y de todos los pasivos monetarios. Entonces, esta mezcla entre motosierra y licuadora, sumado al famoso crawling peg del 2% mensual, o sea, devaluar el tipo de cambio oficial al 2%, con una estructura inflacionaria que en su momento era del 11%, después del 8%, hasta llegar al 5% aproximadamente, implicaba una licuación gigantesca. ¿Y cuál era el objetivo de esa licuación? No solamente generar salida de los depósitos, de hecho mucha gente que tenía plazo fijo o que tenía algún tipo de ahorro se fue del sistema en su momento para comprar dólares u otros activos, sino fundamentalmente con el objetivo de hacer una inducción sobre el sistema financiero en su conjunto, de pasar a depósitos a más largo plazo. Y acá es donde empieza a generarse el huevo de la serpiente de la situación que nosotros estamos teniendo. Fíjate vos que el gobierno se jacta de tener superávit primario, producto de esta motosierra que yo describí, pero también se jacta de tener superávit financiero. Ahora, ese superávit financiero está conseguido de una forma bastante trucha, fundamentalmente contra endeudamiento. ¿Por qué digo esto? Porque este objetivo de la licuación hizo entonces que tanto los fondos de inversión como los bancos accedieran a pasarse a títulos públicos, y esto específicamente los emitió Caputo, al año 2026, 2027, 2028. Con SER en general, o sea, indexados por inflación. Ahora, fíjate vos qué hicieron los bancos. ¿Vos te acordás de las famosas LELIC?
Las LELIQ en su momento se convirtieron en lo que ahora llamamos pases remunerados. Estos pases remunerados son deudas que tiene el Banco Central con los bancos y que son la contrapartida de los depósitos de las empresas y la gente. Entonces, estos pases remunerados que son a un día, digamos, se pagan la tasa que se denomina de política monetaria. Se liberaliza todo, o sea que el banco recibía, por ejemplo, un 40% anual, mientras que los depositantes recibían un 30%. O sea que los bancos empezaron a tener una ganancia muy importante. Y además, por otro lado, esta inducción que yo te digo de pasar a títulos de más largo plazo, que este fue el éxito de Caputo, y por qué consiguió el financiamiento neto tan importante como el que consiguió, tuvo la base de que el Banco Central, y este es el punto central de este problema y de este quilombo que estamos viviendo, que el central se quedaba como prestamista de última instancia en el caso de una corrida. Este caso, porque, y de ahí el tema de los put, de los famosos put, que no son ni más ni menos que opciones de venta que tiene un banco contra un título determinado que emitió el Tesoro, pero emitido por el Banco Central. O sea, que si un banco, producto de necesidades de liquidez o porque quiere hacer otro tipo de inversión o por lo que fuera, o porque percibe riesgo, como en este momento, por ejemplo, quiere hacerse de sus pesos, fíjate vos el escrache público que tuvo el Banco Macro la semana pasada al respecto, que eso lo habrás leído, ¿no? Parece que Sí, claro. se quemaron los libros de la liberalización de la economía, ¿no? Simplemente porque un banco que ejerció un derecho, digamos, que tenía. Entonces, lo que yo veo es que este corrimiento, y acá sí me refiero a las últimas medidas del gobierno y del Banco Central, corren al Banco Central como prestamista de última instancia. Primero porque hay una tendencia, no sé cómo lo van a instrumentar, a eliminar estos put, y segundo porque Mañana, según Milei. en teoría, tendríamos que ver después la letra chica, cómo lo hacen, qué cede los bancos, qué cede el Banco Central, porque estamos hablando de un monto muy importante, estamos hablando de 11 billones de pesos, el 60% de lo que es la base monetaria, digamos que los bancos el día de mañana pueden ir y cancelar esos bonos. ¿Qué puede ofrecer el Banco Central en ese sentido? Por ejemplo, títulos a más corto plazo, darle a los bancos y no tan a largo plazo. Pero entonces ya estaría desandando todo el edificio conceptual que construyó hasta ese momento. Bueno, los mercados, que tienen una sensibilidad muy particular, huelen sangre siempre. Y esta sangre no se genera ahora con estas últimas medidas. Esta sangre que nosotros estamos viendo, ahora la sangre la estamos viendo objetivamente. Antes se olía. ¿Y sabes cuándo se empezó a oler? En mayo. En mayo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, cambió el clima internacional, por ejemplo, se empezaron a devaluar contra el dólar algunas monedas de países que son socios comerciales de la Argentina, como el caso de Brasil, empezó a caer la soja. El Banco Central tuvo una política muy audaz de baja de tasa de interés, o sea, bajó la tasa de interés induciendo a la gente a que salga de los depósitos, lo cual implicaba una dolarización de la gente y de las empresas sobre ese universo de montos, pero pasó algo más, y lo vamos a enlazar con lo que está pasando en este momento. Milei empezó a tener un nivel de exposición pública muy importante, sobre todo en foros de empresarios, en AmCham, por ejemplo, y volvió con su agenda de dolarización endógena y volvió con su agenda de cierre del Banco Central y con algo que estamos escuchando estos días, emisión cero. Pero esto, que a mí me llamó la atención en ese momento que salió de la agenda, porque esto no solamente se cruzaba con lo que estaba haciendo Caputo, esta especie de competencia de monedas, con el Banco Central comprando dólares, que estaba a su vez en línea con lo que le dice el staff report del Fondo Monetario Internacional al gobierno, de cómo le marca la cancha. Entonces, ¿qué pasó? Los mercados, en ese momento, y te digo en mayo, porque la primer corrida contra los títulos aparece en mayo, los mercados empiezan a darse cuenta que si el plan de Milei, que esto que ahora nos objetivaron de manera directa, se lleva adelante,
el Banco Central deja de ser el prestamista de última instancia y el riesgo de default de los bonos en pesos es inminente. ¿Por qué? Porque en la medida que vos vas renovando esa deuda, innovando esa deuda, está todo bien. Ahora, en cuanto al mercado huela sangre y diga, yo no te voy a renovar la deuda si vos no me pagás más tasa, o me das menos plazo, o me das otras condiciones, ¿con qué lo va a pagar el Tesoro? No tiene cómo rendir ese título. Y eso es lo que se empieza a percibir, la insolvencia de este esquema. Alejandro, ¿vos compartís con Martín Guzmán que la estrategia es avanzar hacia, por un lado, una victoria de Trump que genere un nuevo préstamo político y por el otro lado a impulsar la dolarización? Sin duda, ese puede llegar a ser el objetivo. Pero acá volvemos a algo muy importante, es ver si ese es el objetivo o en realidad es una variable dependiente de otro objetivo. A ver si puedo llegar a explicarlo. Hace un rato decíamos que en realidad el proyecto de dolarización que tanto había formulado Milei en la campaña electoral se baja cuando Milei asume. Es una cosa que empieza a salir de agenda para empezar a aparecer otra cosa, que era la competencia de monedas y un banco central que lejos de cerrar iba a ser activo, ¿sí? Ahora, esto cambia. ¿Pero por qué cambia? Porque en realidad los postulados, y esto lo podemos tener muy claro cuando leemos este staff record del mes pasado del Fondo Monetario Internacional, tiene la línea que tuvo el acuerdo del año 2022 y que nos costó el gobierno anterior y que quizá explique mucho de por qué tenemos el gobierno que tenemos en este momento y el presidente que tenemos en este momento, y que tiene que ver con sus características inflacionarias. Y fíjate vos, estamos viviendo una recesión terrible, una caída de los ingresos terrible, una caída de las importaciones consecuencia de no solo no poder pagarlas por no tener los dólares, sino precisamente producto de la recesión inducida, y el único capital simbólico que tiene el gobierno para mostrar después de la terrible devaluación del 118% de diciembre es precisamente la baja de la inflación. Lo que el Fondo Monetario le está diciendo para poder empezar a comprar reservas, para poder pagarle a los acreedores y a ellos mismos, es, muchachos, tienen que modificar el tipo de cambio, tienen que devaluar, la estructura del programa monetario tiene que ser distinto, tienen que sincerar el precio del dólar, pero claro, de hacer eso y con la estructura de endeudamiento que tiene el Estado, evidentemente vos vas a tener un salto inflacionario que te va a acompañar también esa devaluación. Ahora, ese salto inflacionario te va, esto lo que piensa Milei o lo que piensa el gobierno, me hace dilapidar el único capital político que me quedó. Entonces, yo desempolvo mi plan original, que era el tema de la dolarización, llevando en este contexto a una caída de la actividad y a una recesión mucho más violenta de la que vos tuviste, porque esta cuestión, fíjate la paradoja en este momento en el mercado, mientras nosotros estamos hablando, el dólar MEP, que había tocado 1.400 y pico el día viernes, se llegó a ser 1.250 recién. Ahora está 1.270, una cosa así. Y al mismo tiempo, las acciones y los bonos se están destruyendo. O sea, el mercado está viendo ya una situación de insolvencia en un momento en el cual pareciera que los dólares estuvieran más baratos, lo cual es absolutamente contradictorio. Entonces, tenemos que pensar que este esquema que está Caputo y Milei desarrollando, de intervención con los dólares oficiales que vos le estás comprando a los exportadores en el contado con liqui y en los dólares bursátiles, es subsidiar un tipo de cambio a aquellos que quieren salir de los que entraron al carry trade, de aquellos que entraron a la timba financiera o a comprar títulos pensando que el esquema podía sobrevivir, a un dólar, como te digo, de carácter subsidiado. Esto obviamente tiene un olor a muy corto plazo y nos hace acordar, y esta es la paradoja, ¿no? Parece un síndrome de Estocolmo, o esto de chocar con la misma piedra, ¿no?
que pasa lo mismo que en el año 2018, cosa que hablamos nosotros en su momento, y Así es. bastante, y lo más paradójico con los mismos protagonistas, ¿no? Parece un caso de masoquismo colectivo. Bueno, ahí está esta aparente contradicción, que creo que no es tal, entre la caída de los dólares alternativos y el incremento de, justamente como planteas vos, la caída de las acciones, la caída de los bonos, porque efectivamente los tenedores presuponen que el gobierno no va a contar con los recursos para hacer frente a sus obligaciones, pero también un incremento del riesgo país por arriba de 1.600 puntos. Entonces, la pregunta es, digamos, y vos lo planteaste un poco recién, ¿esto es de corto plazo para salir del peso aquellos que habían venido a participar de una bicicleta financiera de las tantas que ha elaborado Caputo, y luego viene indefectiblemente una devaluación o una situación de default? A ver, yo insisto con lo que dije anteriormente, se da una cuestión, nosotros tenemos que hacer un pago al Fondo Monetario, un poco de pago más vinculado al plan de Macri, pero después vamos a tener que pagar solamente intereses al Fondo Monetario. Lo que Sí. se nos va a ir por deuda es capital e intereses ya de los bonistas privados. Por eso, cuando marca el pasaje de ruta, la hoja de ruta del Fondo Monetario, dice, induce, digamos, a la devaluación, precisamente para que pueda comprar reservas el Banco Central, pero fundamentalmente dice que el dólar blend, este famoso de 80-20, tenía que cancelarse a mitad de año, cosa que no va a pasar, no pasó, y que a fin de año nosotros ya teníamos que encontrarnos con una unificación cambiaria o lo que usualmente se denomina cepo, el fin del cepo. Nosotros solamente creo que con esto vamos a ver más de lo mismo. No creo que sea, o sea, hay una precondición para la dolarización, Alberto, que vos tengas que reprogramar todos los vencimientos en pesos. Por esta cuestión que yo decía antes, no tenés quien pueda pagar la deuda en el caso que el mercado no lo refinancie, porque no tenés ese prestamista de última instancia. Y en este contexto de caída de los títulos, lo otro que dice el Fondo Monetario Internacional es que a fin del año 2025 Argentina tiene que volver a colocar deuda en los mercados internacionales. ¿Vos te imaginás con este contexto de pre-default que eso sea posible? Entonces, evidentemente, no hay... ¿Es posible a qué precio, no? Porque ya por el riesgo país te estás arriba del 21%. No, bueno, pero por eso no es imposible colocar deuda. Incluso todos los economistas del establishment que dicen, y esto me causa mucha gracia, que dice que Argentina tiene que bajar a los 800 puntos básicos para poder colocar deuda, yo les recuerdo que la tasa libre de riesgo en Estados Unidos es del 5%. Y bajar a 800 significaría colocar deuda del 13% anual en dólares. ¿No te suena eso conocido al año 2001 y al megacanje? Pero sí, por supuesto, y además uno ve, por ejemplo, a ver, Orlando Ferreres diciendo, este es un nuevo plan Bonex, y también el otro punto, que es que efectivamente, digamos, yo no creo que la salida sea la dolarización sin dólares, que me parece que el punto es que, digamos, va a ser casi imposible para un gobierno. Ayer el vicepresidente del Banco Central blanqueó en Estados Unidos que tenemos 3.000 millones de dólares rojos en cuanto a las reservas. Entonces, ¿cómo hacer frente a las obligaciones que tiene el gobierno? Digamos, y hasta cuándo se puede sostener el maquillaje del superávit cuando uno ve los datos catastróficos de cualquier comercio, supermercados y demás, con la contrapartida de que las empresas oligopólicas o monopólicas han generado niveles de beneficio inéditos en la sociedad argentina mientras la economía se derrumba? Bueno, los niveles de liberalización, digamos, le permitieron hacer eso. Y vos fijate que no se reprimen demasiado en achicar márgenes en un contexto de que vos no tenés ventas o se te cayeron dramáticamente las ventas. El margen es sagrado,
podríamos denominarlo, ¿no? Para las empresas. Reproducción amplia del capital, diría alguien, ¿no? Por supuesto, pero no solo el margen es sagrado en pesos, el margen es sagrado en dólares. Dado el nivel de transnacionalización, digamos, que tiene la economía argentina. Pero fíjate un detallecito adicional de esta lógica que acaban de instaurar y que el viernes la muestran y ahora la estamos viendo. Se supone que el Banco Central recibe dólares del comercio exterior, los compra al tipo de cambio oficial y los pesos que libera para comprar esos dólares los vuelve a rescatar vendiendo la parte equivalente de dólares en el mercado paralelo. Cuando el dólar estaba, por ejemplo, en números redondos, 1.000 el oficial y 1.500 el paralelo, vos tenías que vender el 66% de los dólares que te entraban para compensar y rescatar los pesos esos. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que va bajando, cada vez tenés que vender más dólares hasta que llegás a la convergencia y no te queda un solo dólar, porque el mercado te lo está demandando. ¿Y por qué te lo está demandando? Porque le debes 13.000 millones de dólares adicionales a los importadores, porque tenés que hacerte cargo de utilidades y dividendos todavía retenidos precisamente de las empresas que estamos mencionando, porque tenés una demanda potencial para pagar deuda de las empresas, o sea, tenés demanda por todos lados y no tenés oferta. Pero además, el optimismo que aparentemente tiene el gobierno con esta nueva metodología es que los dólares les van a entrar y no le están liquidando en la dimensión, y ya esto lo ves el campo, y si el campo no liquidaba, por ejemplo, con el famoso blend de 80-20, cuando el contado con liqui estaba alto, mucho menos le va a liquidar cuando el contado con liqui está bajo. Con lo cual, llegan a decir ahora, teniendo que aceptar la realidad de que los dólares del comercio exterior no te van a entrar en la escala que vos esperabas, habrá otras fuentes, te dicen. ¿Y cuáles son esas otras fuentes? Por lo que veo, el Fondo Monetario Internacional no va a aportar absolutamente nada. Y en este contexto vos no te podés endeudar, como vos acabas de decir, a tasas estratosféricas. Con lo cual, yo no le veo consistencia a este programa y te diría que la esperanza de Trump para modificar la lógica interna política del Fondo Monetario Internacional respecto a la Argentina es un largo plazo, de acá a noviembre, un muy largo plazo. Y recién asume en enero, además. Además. Bueno, de este modo entonces, ni se van a acumular dólares, ni se van a poder chuparme pesos del mercado, y cuando haya esa escasez de dólares, lo que va a ocurrir es que nuevamente el dólar va a dar un salto, ya sea aceptado o blanqueado por el gobierno o por simple imposición de mercado. Lo que pasa que hay algo que ellos dicen y que tiene cierto fundamento. Si vos secás la plaza de pesos, ¿no? Y no tenés pesos, se supone que las transacciones económicas las seguimos haciendo en pesos, los impuestos se siguen pagando en pesos, por lo tanto va a haber una demanda de pesos. Y para que haya demanda y para obtener los pesos, bueno, las empresas van a tener que vender dólares, de eso no tengo duda, eso va a ser. Como hablaban también en los paralelos del canuto famoso, que la gente tenía que salir a vender, digamos, ante la falta de ingreso, ¿no? Entonces, este esquema, digamos, puede durar, no es que te tiene que explotar mañana, eso sin duda, pero sí que tiene unas consecuencias sobre la caída del ingreso, unas consecuencias recesivas sobre la caída del consumo, sobre un contexto espantoso. Estamos hablando del 55% de niveles de pobreza y niveles de indigencia que no se conocen. Los tendríamos que remontar al peor momento del 2002. O lo que viste el estudio sobre la caída de la clase media en la ciudad de Buenos Aires y los incrementos de pobreza e indigencia, que son conmovedores. Por eso te digo, no sé si te dan los tiempos como para decir, bueno, el cambio en la política de Estados Unidos nos puede favorecer. A mí me parece que el mismo mercado financiero te está dando la pauta de que los tiempos se acaban para este esquema. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque vos decías, bueno, si yo seco la plaza de pesos, hago vender los dólares. Bueno, no, pero en realidad vos tenés un remanente de deuda en pesos que en algún momento la vas a tener que rendir.
te voy a dar un número escalofriante, más allá de la deuda en pesos del Banco Central. La deuda del Tesoro, solamente en pesos y en títulos, si vos la medís a tipo de cambio oficial, son 170.000 millones de dólares, de los cuales 80.000 están en manos del sector privado. 80.000 millones de dólares de deuda que se indexa, porque la mayoría de la deuda es con SER o dólar linked. Esos 80.000 millones de dólares en manos privadas, en pesos, es un número equivalente a lo que hay emitido en deuda, en dólares, del canje del año 2020, de deuda en dólares en manos también del sector privado. O sea que en pesos tenés una, entre comillas, ¿no? Una réplica de la deuda externa. La tenemos duplicada. Alejandro, muy didáctico como siempre, te agradezco la participación y te seguiré molestando en el futuro. Por favor, Alberto, un placer y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Ha sido Alejandro López Mieres aquí en Transición.